Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace poco más de 50 años se publicaba la novela del peruano Bryce Echenique, Un mundo para Julius, en la que desde la perspectiva de un niño se nos describe una familia acomodada de Lima, muy alejada, pero que muy alejada de la realidad social. 50 años más tarde, la realizadora peruana Rosana Díaz Costa estrena aquí en Francia la película que ha rodado basada en la novela. Julito, ¿qué es aquí? ¿Sabes que tu mamá te lo tiene prohibido? Mami se tiene que ir. Buenas noches, mis amores. Que descanse, mijito. Permiso, joven, déjame pasar. Suélteme. Chola de mierda. Ni se te ocurra decirle a mamá porque te mato. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Rosana Díaz Costa ha sido tan amable de volver a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Rosana. Bienvenida. Muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer. Otra vez, después de muchos años. Es un placer tenerte de nuevo aquí entre nosotros. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima, en Perú, en 1970, donde vas a estudiar literatura y cine. Pero es cierto que estudias literatura con la intención de escribir cine. Bueno, en realidad yo estudié literatura, pero no sabía en realidad que iba a estudiar cine en ese momento, ¿no? Me gustaba mucho el cine, yo era muy cinéfila. Estudié literatura, escribí cuentos, he publicado un libro, o sea, tuve una vida, ¿no? Digamos, en el mundo literario, pero yo siempre seguía con mi cinefilia, que me perseguía a todas partes, ponía despertador a las 5 de la mañana para ver películas, he hecho locura y media cuando estaba muy chibola, muy chiquita, y nada, hasta que llegó un momento en el cual dije, yo quiero saber cómo se hacen las películas, ¿no? Y bueno, en Lima, y como en esa época, bueno, ahora ya hay más facultades de comunicaciones, ¿no? Pero había una única universidad que tenía una facultad de comunicaciones, que era la Universidad de Lima, que queda muy lejos de la universidad en la que yo estudié, ¿no? Y bueno, yo me tomaba de vez en cuando un bus para irme para allá y me colaba las clases de cine en esa universidad. Y bueno, y en esa facultad de comunicaciones yo por primera vez pude tener el acceso ya a equipos y bueno, hice un corto. A pesar de no estar matriculada, bueno, los profesores fueron muy buena gente y me dejaron estar, ¿no? En las clases y participar como si estuviera matriculada. Y ahí me di cuenta, en realidad, que yo quería estudiar esto formalmente. Entonces terminé literatura y ya de ahí, bueno, me gané una beca de literatura para venir a España y en España me quedé y me puse a estudiar cine. Creo que Lima quizás es la ciudad más cinéfila de toda América Latina, si me permiten otras ciudades. ¿De dónde sale esa cinefilia tan limeña, tan peruana? Quizás por los años difíciles de la guerra de Sendero Luminoso, uno quería evadirse de la realidad viendo cine. Yo no sé, yo también persona que era muy cinéfila, pero yo no sé si Lima, no hay tanta gente que sea cinéfila. Por ejemplo, bueno, Buenos Aires es un país, una ciudad en la que hay muchísima más cinefilia, pero porque el Estado también ha puesto cineclubs por todas partes, hay un montón de espacios donde ver cine, ¿no? En esa época había filmoteca, había cineclubs, ¿no? Y bueno, puede ser, ¿no? Sí, que nosotros teníamos una época muy oscura y que, bueno, al menos yo en mi adolescencia, en los años 80, yo me escapaba mucho viendo películas, ¿no? ¿Qué tipo de películas veías? Veía de todo. O sea, yo empecé, no sé, cuando tienes 14, 15 años, estás viendo películas americanas, ¿no? Que todavía no Hollywood. conoces. Claro, estás viendo Hollywood, ¿no? Pero ya en esa época había un canal, en esa época, ahora la televisión peruana cambió mucho, pero en esa época había un canal que ponía películas tipo, no sé, ponía películas de Bertolucci, de Visconti, de Fellini a las 12 de la noche, 2 de la mañana. Entonces yo empecé a ver películas ya de otro tipo, ¿no? Que no eran las de Hollywood, a esa edad, en la tele. Y a tener mucho sueño por la mañana, imagino, ¿no? Claro, porque me la pasaba, o me quedaba hasta muy tarde, y cuando salió el VHS era que hacía esto de poner mi despertador para ver películas muy tempranito. ¿De qué modo marcó tu adolescencia esa guerra, la guerra de Sendero Luminoso? Bueno, para todos los que hemos vivido eso ha sido horrible, ¿no? O sea, fue una época muy, 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 muy triste de Perú, ¿no? Y vivías con miedo, ¿no? Era una adolescencia que la vivías con miedo, ¿no? Porque claro, era salir a la calle y los papás no sabían si el chico iba a volver, ¿no? Porque era así, ¿no? Podía agarrarte un coche bomba, te podían llevar, si es que no estabas, tenías que estar así con el documento que lo tenías que enseñar a cada rato, porque si no te llevaban, ¿no? Porque las personas que no tenían documentos pueden ser acusadas de ser de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, fue una época de crisis a todo nivel, ¿no? Porque aparte había una crisis económica terrible, entonces todas las familias, digamos, yo venía de una familia de una clase media, por decirlo normal, ¿no?
que se empobreció completamente, ¿no? Entonces tú veías que tus padres pues la estaban pasando mal, que todo tu barrio se iba, porque fue la época en la que empezó a irse todo el mundo, ¿no? Una fuerte migración de gente joven hubo, ¿no? Yo salí un poquito después, ¿no? Pero también me fui. Terrible. Nos decías que pertenecías a la generación del poeta peruano Luchito Hernández, al que llamaban Billy the Kid. ¿Por qué lo llamaban así? Bueno, mi generación, yo no soy exactamente la generación de Luis Hernández, porque Luis Hernández era mayor, ¿no? Pero nos gustaba mucho. Mi generación leyó mucho a Luis Hernández y los poetas que vienen a ser la generación del año 60, ¿no? Se le llama Billy, o sea, es que tiene un poema que se llama así, ¿no? Que habla de Billy the Kid, que estaba herido por la espalda, ¿no? Que fue herido por la espalda. Y claro, él un poco es la metáfora de que todos nosotros de alguna manera estamos... Él hablaba de depresión, porque él era una persona que sufría de depresión, pero nosotros, bueno, hablamos mucho que éramos como Billy the Kid porque teníamos como una herida en la espalda y seguíamos caminando, ¿no? Que es un poco lo que yo usé con mi primera película, con Viaje a Tombuctú, ¿no? Eso de hacer una cita de Billy the Kid. Quizás era un pistolero tan brillante que había que matarlo por la espalda, ¿no? Para sobrevivir. Yo me enteré en Estados Unidos, presentando Viaje a Tombuctú, mi primera película, que fue su hermano el que lo mató por la espalda. Entonces fue alucinante porque uno cuando sale te das cuenta de cosas que no te has dado cuenta, porque ese chico americano me dijo, es increíble, ustedes han matado entre peruanos en esa guerra que tuvieron. Fue como Billy the Kid que lo mató a su hermano por la espalda, ¿no? Eso es el paralelo que yo no sabía, que su hermano era el que lo había matado por la espalda. Ahí me enteré de algo que para mí era desconocido. Rosana, estuviste en nuestro programa hace ya 7 años y ya nos hablabas del proyecto de rodar Un Mundo para Julius. Estaba en pañales y en aquella época estabas buscando financiación para el proyecto. ¿Fue difícil encontrarlo? Muy complicado. Fue lo más complicado en realidad, ¿no? Porque este proyecto ha sido muy difícil a todo nivel, ¿no? Pero claro, el conseguir los derechos no fue tan difícil en realidad, ¿no? Porque... cuento un poco la historia también del proyecto. Ha habido 5 veces que han comprado los derechos de Un Mundo para Julius para hacer la película y no se ha hecho la película. Entonces este era ya un proyecto con maldición atrás, ¿no? Que era muy difícil y la gente además ni siquiera llegaba a escribir el guión. O sea, gente que pedía los derechos y no llegaba ni siquiera a tener el guión para poder ya luego buscar el financiamiento. Yo hice primero el guión y de ahí pedí los derechos, ¿no? Entonces, bueno, fue fácil porque la agencia literaria me dijo, vaya, por fin alguien que tiene ya la primera versión de guión hecha, al menos, ¿no? Que ya luego la puedo ir corrigiendo y todo, pero ya fue un avance, ¿no? Entonces, pero quizás para la gente que puede financiar, que tiene dinero en Perú, no es la mejor película, ¿no? Porque trata a la clase acomodada de una manera brutal. Exactamente. O sea, el dinero... A ver, te digo de dónde ha venido el dinero finalmente. Yo he tenido como una coproducción con Argentina y con España, ¿no? De Argentina, bueno, el Estado argentino dio dinero, que es el INCA, que es el Instituto de Cine de allá. De España, mis coproductores consiguieron el dinero de Televisión Española, ¿no? Que ellos han sido la coproducción, digamos, de ese lado. Entonces eran 2 estados. Y a mí no me salía el premio del Ministerio de Cultura de Perú y tampoco salía nada privado. Entonces era como que, a ver, nadie de Perú va a dar dinero para esta película. Fue un poco terrible. Estuve 3 veces finalista para el premio del Ministerio de Cultura. La primera vez me dijeron que era como imposible porque faltaba mucho dinero y era un proyecto muy caro. La segunda vez fue un poco lo mismo. Y la tercera vez que ya estaba todo armado, porque estaba ya el dinero de Argentina y de España. Y lo único que faltaba era el dinero de Perú. Me dijeron que no, porque pensaban que era una película que podía conseguir financiamiento privado. Entonces yo ahí me quedé un poco como, ya, no lo voy a conseguir nunca. Bueno, la ayuda llegó después, cuando yo ya tenía editada la película, que me dieron ayuda para la postproducción, pero claro, yo necesitaba dinero para el rodaje, ¿no? Entonces, a mí eso me deprimió a mí muchísimo, porque dije, no puede ser que la película no vaya a salir con el sello del Ministerio de Cultura, finalmente, ¿no? O sea, se dieron cuenta tardíamente que, mira, ya sí se hizo la película, ¿no? Y ahí salió recién el premio, ¿no? Y a nivel de financiamiento privado, la gente que ha apostado por la película finalmente no ha sido, el auspicio de empresa no ha salido ni uno. La universidad en la que yo trabajo me dio un auspicio, eso sí, pero fue diferente porque bueno, yo trabajaba ahí y habían también ayudado con la primera película, ¿no? Y la gente, digamos, inversionistas privados, ha sido peruana. Había un inversionista que ha sido austriaco, que está casado con una peruana, ¿no? Que ellos no viven en Perú, ¿no? Después ha habido un empresario que tiene cines en Perú, pero que él es de la India, o sea, tampoco es realmente originalmente peruano, ¿no? Ha habido un solo peruano, digamos, que ha puesto dinero, ¿no? Que él es una persona que es como un mecenas, ¿no? Que ha ayudado para la Sinfónica, para otras cosas, bueno, y colaboró también con esta película, ¿no?
pero el resto de gente no ha salido nada, ¿no? Entonces, en realidad ha sido un proyecto que principalmente se ha levantado con fondos extranjeros, no con fondos peruanos, ¿no? Imagino que fue caro alquilar la Casa Palacio, que realmente es la protagonista de la película, ¿no? Está Sí, es rodada como un todo. personaje más, en realidad, en la película, ¿no? Fue Sí ha difícil sido encontrar. caro, pero no ha sido tan complicado. ¿Y dónde está? ¿Está en Lima, quizás, esa casa? Es que son varias casas. En la casa que por ejemplo se ve ahorita acá en el afiche, no, esa casa es solamente la parte de afuera, que ese es un museo, el Museo Pedro de Osma, y bueno, fue el alquiler para el frontis de la casa, ¿no? Pero nosotros donde hemos estado durante mucho tiempo, estuvimos 2 semanas enteras, que fue casi como nuestros estudios, es una casa que se llama la Casa Fernandini, que es ahora como una casa museo, que está en el centro de Lima, el centro histórico de Lima, ¿no? En la parte antigua. Y sí, Es difícil imaginar que una familia vivió allí, ¿no? Con 7 personas de servicio. pero así era en esa época, ¿no? Y era muy común. Es más, lo gracioso fue que Alfredo Bryce Echenique conocía la casa. Cuando yo le dije, va a ser en la casa Fernandini, me dijo, pero yo iba a ir de chiquito a jugar. Porque los niños Fernandini, ¿no? Que ahora serán, pues no sé, pues señoras, personas muy mayores como Alfredo Bryce, eran sus amigos del colegio. Entonces, él ha ido a esa casa de chiquito a jugar con sus amigos del colegio. Eso fue una increíble casualidad. Hay mucho de autobiográfico, ¿no? En la novela de Bryce Echenique. Sí. Bueno, digamos, él lo ha contado a veces no lo dice exactamente, pero sí hay bastante, ¿no? O sea, él conoce ese mundo, ¿no? Muy bien, ¿no? De cuando era niño, de cuando era adolescente, ¿no? Y él ha mezclado, ¿no? Cosas que él ha vivido con cosas que él ha visto, con cosas que ha vivido otras personas cercanas a él, ¿no? Pero, digamos, la experiencia de vivir en un mundo de clase alta lo tuvo. Me dices que tenía una mucama que se llamaba Vilma también. Sí, yo me enteré eso el día de la van premier, yo no sabía, ¿no? Pero la actriz Mayela Yokia, que está ahí, ¿no? Que ella se acercó y le preguntó, ¿no? ¿Tú tenías una nana que se llamaba Vilma? Y le dijo que sí, que su nana. Yo no sabía que su nana se llamaba Vilma. ¿Qué te dijo después de ver la película? Se emocionó mucho, estaba muy conmovido, ¿no? Él estaba adelante mío, ¿no? El día de la van premier, y en realidad yo estaba nervioso y dije a ver si le gusta la película, ¿no? Porque él ha acompañado, ha sido una persona que ha apoyado muchísimo, ¿no? El proyecto desde el inicio. Y es más, él intercedió con la agencia literaria, ¿no? Para que los derechos fueran más baratos, ¿no? O sea, me ha ayudado todo el camino de la película y él no ha puesto ningún tipo de condiciones, no me ha dicho tienes que hacer esto acá, tienes que incluir esto, jamás ha estado detrás mío para ese tipo de cosas, ¿no? Siempre ha sido una ayuda, ¿no? Ha sido como parte del equipo, ¿no? Naturalmente. En aquellos años 50, el racismo, la violencia sexual eran algo casi moneda común, ¿no? En todas las sociedades latinas y europeas incluso. ¿Ha cambiado realmente la sociedad peruana desde entonces, desde hace 50 años? Bueno, hay cambios, ¿no? Obviamente, pero en realidad había una movilidad social importante, ¿no? Pero en realidad las raíces del árbol siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, el racismo en Perú es terrible, terrible. Violencia sexual sigue existiendo todos los días, hay casos increíbles, ¿no? Ahora, los casos, por ejemplo, puntuales, ¿no? De lo que se ve en la película, ¿no? Que está en la novela, ¿no? Lo de que el señorito de la casa, ¿no? Digamos, viole a la chica que cuida al hermanito. Ya, de repente eso no será tan común como antes, ¿no? Pero se da de otra manera, ¿no? De repente, ¿no? Que pueda darse que esa chica de repente que tiene un origen de provincias, ¿no? Que llega a Lima, ¿no? De repente ya no es que la violaron en la casa, pero de repente hay un tipo de abuso sexual en otro tipo de trabajo, ¿no? Porque es la chica que viene de provincias, que tiene pocas oportunidades, se aprovechan de ella, ¿no? Entonces eso sigue existiendo, ¿no? De repente ya no exactamente en ese mismo contexto, pero se da, ¿no? Y yo he tenido varias conversaciones con la gente que trabajó en la película, por ejemplo, el que hace de Santiago, que es el chico que es el violador, ¿no? Bueno, él viene de un colegio de clase alta de Lima y de un mundo también de clase alta. Él completamente, lo curioso es que él hace de ese papel, pero en realidad es un Julius, él se escapó de su casa, no quiere saber nada con cómo es su familia y cómo es el mundo de su familia. Y él me contó, ¿no? Me dijo, a ver, en mi colegio todavía seguían hablando de la chica que trabaja en la casa con connotaciones sexuales, ¿no? Si podía haber algo con la chica, o sea, normalmente no había una violación exactamente, pero había esto de la chica que trabaja en la casa, todavía sigue siendo alguien que puede ser utilizado de alguna manera por el chico que es el hijo del dueño de la casa, ¿no? Y bueno, y me mismo decía, ¿no? Mi padre habla peor que Juan Lucas, ¿no? O sea el racismo es más profundo incluso, ¿no? O sea, que el personaje de los años 50. Hablando de Juan Lucas, el padrastro, es español, ¿no? Es el actor que vino por la coproducción, así es, Nacho Fresneda. Terrible dureza, ¿no? El padre racista, xenófobo, machista, por supuesto. Muy machista, ¿no? Claro, porque acá la víctima es Vilma,
Pero Susan también es una víctima, ¿no? La esposa, bueno, la mamá de Julius, ¿no? Que ella es una señora de clase alta que, bueno, y vive bajo las órdenes de su esposo, ¿no? Y en realidad no es feliz, ¿no? No está de acuerdo con cosas que pasan, pero no dice nada, ¿no? Porque, bueno, así era en esa época, ¿no? En aquella época se reía de los chistes racistas del padrastro. Hoy en día es más delicado. La gente ya no hace chistes racistas. O quien lo hace. Yo creo que en Perú se la gente margina. sigue haciendo chistes racistas cuando está en un entorno en el cual todo el mundo acepta el chiste racista, por decirlo, ¿no? La gente cuando sabe que hay alguien que no es del entorno, se corta. Terrible. Terrible, sí. Para Julius, para el pequeño Julius, el aprendizaje de la vida pasa por la pérdida de seres queridos, su padre primero, su hermana pequeña. Él está más allá de esa sociedad acomodada, ¿no? Vive al margen, es un niño. Él es un niño y que está tratando de entender el mundo, ¿no? Está tratando de entender el mundo en el que vive, que hay cosas que no comprende, hay muchas injusticias, ¿no? Que se dan en su casa que no comprende, ¿no? Y bueno, lleva un montón de pérdidas, ¿no? Porque la historia de Julius es un niño que va perdiendo la inocencia, pero además tiene varias pérdidas, ¿no? Me contabas que el actor que interpreta al pequeño Julius tampoco no comprendió qué pasaba en la película, ¿no? El pequeño, por ejemplo, no entendía. Él solamente le habían leído el guión, porque yo también le he leído el guión y su mamá también le leyó el guión, ¿no? Él no sabía leer. Era un niño de 4 años. El que hace el Julius pequeñito fue un bebito grande, en realidad, en el rodaje. Entonces, él en realidad ni siquiera sabía bien que estaba en un rodaje. O sea, no sabía que esto se iba a convertir en una película. Se sorprendió mucho cuando luego se vio en una pantalla grande de cine porque no era consciente. Él iba a jugar a la casa de Julius, ¿no? Cuando se acabó el rodaje me di cuenta que lo tomó como juego porque la mamá me llamó al día siguiente para decirme: mi hijo tiene que hablar contigo, por favor, explícale que ya se acabó el juego de Julius. Él pensaba que el juego iba a continuar y se puso a llorar en su casa porque ya no había rodaje. Y el niño grande, él no entendía del todo lo que había pasado con Vilma. ¿Sabía? Yo le había explicado, yo no le podía decir a un niño de 9 años que han violado a... No entendía en el fondo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y le dije, bueno, es que el hermano mayor, ¿no? Santiago, le hace una cosa muy terrible, ¿no? A Vilma, ¿no? Se aprovecha de ella. Yo le dije esas palabras, ¿no? Le dije violación, ¿no? Porque en el fondo no entendía bien lo que estaba pasando. Entonces, un niño de esa edad, creo que ve la película, también tiene ese tipo de preguntas que tiene que hacer a sus padres, ¿no? Santa inocencia. ¿Qué representa para ti estrenar esta película aquí en París, en el Festival de Cine Peruano, pero que ha tenido mucho éxito ya en España, por ejemplo, ¿no? Ha tenido éxito en Perú, ahí es donde se ha estrenado. También. En Perú, sobre todo hasta 7 semanas en cartelera hemos estado, que ha sido un milagro. Miles y miles de espectadores. Sí. Ha habido mucha gente, 7 semanas en cartelera en plena pandemia. Ni Spider-Man la sacó la película porque se estrenó Spider-Man y seguía ahí Un Mundo para Julius. Se estrenó Matrix, seguía ahí Un Mundo para Julius. Entonces ha sido un récord en realidad, ¿no? La gente le gustó mucho la película ya, ¿no? ¿Y París para ti qué significa estar aquí? Y para aquí? mí ahora, bueno, yo estoy feliz para empezar porque, bueno, yo ya conozco este festival y he estado acá y me parece lindo, ¿no? Poder estrenarle con un público distinto, ¿no? Y he estado ya, el Perú se ha estado paseando ya, hemos estado en Estados Unidos, estamos en Inglaterra, ¿no? Hemos estado en España, hemos estado, bueno, ahora venimos para acá, ¿no? Y me siento muy feliz, ¿no? De poder compartir esto y sobre todo la posibilidad de hablar, ¿no? Con el público, ¿no? Porque lo bonito de este tipo de presentaciones es que no solamente se ve la película, sino que puedes hablar con la gente que iba a verla, ¿no? Y saber sus opiniones, ¿no? Eso es lindo, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Festival de Cine Peruano, aquí en París, que se abre esta noche en el Cine Lincoln, justo al lado de los Campos Elíseos, y mañana para la proyección y el estreno de la película Un Mundo para Julius, de Susana Díaz. Rosana. Perdón, Rosana, lo siento, Rosana, es que cansancio. Muchísimas gracias, Rosana, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con tu película. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, o de la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.